Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. En esta vez vamos a hablar sobre tipos de sistemas de aprendizaje automático, pero vamos a revisar primero el sonido, que nos quede bien captado, ahora sí está al 100%, y mirar el texto del cuaderno Júpiter sobre tipos de sistemas de aprendizaje automático. Realmente Querón nos dice que existen tantos tipos diferentes de sistemas de aprendizaje automático que resulta difícil clasificarlos en categorías generales. Que resulta útil clasificarlos en categorías generales según los siguientes criterios. El primero es cómo se guían durante el entrenamiento. Con respecto a cómo se guían en el entrenamiento, los sistemas de aprendizaje automático de Machine Learning se clasifican en supervisados, no supervisados, semisupervisados o autosupervisados y otros. Y si pueden aprender de forma incremental sobre la marcha, pues tendremos entonces para ese caso en la que forma de que puedan aprender de forma incremental sobre la marcha, lo llamaremos aprendizaje en línea, o también tendremos el tipo de aprendizaje por lotes. Entonces tendremos, en cuanto al aprendizaje incremental, tendremos aprendizaje en línea o aprendizaje por lotes. Y si funcionan simplemente comparando nuevos datos con datos conocidos, o en cambio detectando patrones en los datos de entrenamiento y construyendo un modelo predictivo, como hacen los científicos, entonces aquí hablaremos de aprendizaje basado en instancias o aprendizaje basado en modelos. Esos criterios no son excluyentes y se pueden combinar como se desee. Por ejemplo, un filtro de spam de última generación puede aprender sobre la marcha utilizando un modelo de red neuronal profunda entrenado con ejemplos de spam y ham, o de spam como correo no deseado y ham como correo deseado, proporcionados por personas, y esto lo convierte en un sistema de aprendizaje supervisado en línea basado en modelos. Analizamos cada uno de estos criterios con más detalle. Entonces, vamos a hablar primero de supervisión del entrenamiento. Los sistemas de aprendizaje automático o Machine Learning o ML se pueden clasificar según la cantidad y el tipo de supervisión que reciben durante el entrenamiento. Existen muchas categorías, pero analizaremos las principales: aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado, aprendizaje autosupervisado, aprendizaje semisupervisado y aprendizaje por refuerzo. En el aprendizaje supervisado, el conjunto de entrenamiento que se introduce en el algoritmo incluye soluciones deseadas, denominados etiquetas, como vemos aquí en este gráfico, en el que vamos a quitarle un poquitico de tamaño a este, poniéndolo aquí con width, sin ponerle coma, igual a 800, y ahora sí nos queda un poquitico mejor. Y miren que cada instancia es como un sobre, y algunas de esas instancias tienen etiqueta check o de ok, y otras tienen etiqueta de prohibido. Entonces unas como de afirmar y otras de negar. Y la idea es entonces que el modelo, después de que aprenda en el conjunto de entrenamiento, en el training set, pueda en nuevas instancias asignarle la etiqueta. Un conjunto de entrenamiento etiquetado para clasificación binaria, como en el caso del spam, en el que algunos mensajes, por eso en sobres, son clasificados como correo deseado o con el check, y otros como correo no deseado con el prohibido. Eso es un ejemplo de aprendizaje supervisado. Y una tarea típica de aprendizaje supervisado es la clasificación. El filtro de spam es un buen ejemplo de ello. Se entrena con numerosos correos electrónicos de ejemplo junto con su clase spam o ham, y debe aprender a clasificar los correos electrónicos nuevos. Otra tarea típica es predecir un valor numérico objetivo, como el precio de un coche, dado un conjunto de características, kilometraje, antigüedad, marca, y este tipo de tarea se denomina regresión.
Entonces, cuando queremos predecir un valor numérico como objetivo, pues lo llamaremos regresión. Y cuando queremos predecir es una clase, lo llamaremos clasificación. Aquí vemos el ejemplo en el que tenemos en el eje Y el valor a predecir y en el eje X un atributo future, la propiedad. Entonces aquí tenemos un gráfico de un atributo contra el valor, y cada punto entonces será un par ordenado future value. Y para una nueva instancia, la regresión lo que busca es asignarle el valor a esa nueva instancia o propiedad. Entonces, esto es una forma de graficar un problema de regresión en el que se predice un valor dado un atributo de entrada, y existen usualmente múltiples atributos de entrada y algunas múltiples salidas de valores. Entonces, en regresión no es que tengamos una sola salida, sino que en general tendremos probablemente muchas. Y para entrenar el sistema es necesario proporcionarle numerosos ejemplos de coches, incluyendo tanto sus características como sus objetivos, es decir, sus precios. Tenga en cuenta que algunos modelos de regresión también pueden utilizarse para clasificación y viceversa. Por ejemplo, la regresión logística se utiliza habitualmente para clasificación, ya que puede generar un valor que corresponde a la probabilidad de pertenecer a una clase determinada. Por ejemplo, el 20% de probabilidad de ser spam. Las palabras objetivo y etiqueta generalmente se consideran sinónimos en el aprendizaje supervisado, pero objetivo es más común en tareas de regresión y etiqueta en tareas de clasificación. Además, las características a veces se denominan predictores o atributos. Y estos términos pueden referirse a muestras individuales, por ejemplo, la característica del kilometraje de este coche, que es igual a 15.000, o a todas las muestras. Por ejemplo, la característica del kilometraje está fuertemente correlacionada con el precio. Ahora veamos aprendizaje no supervisado. En el aprendizaje no supervisado, pues como se puede suponer, los datos de entrenamiento no están etiquetados. El sistema intenta aprender sin un profesor. Por ejemplo, supongamos que tiene muchos datos sobre visitantes de su blog o de su canal, y quizás quiera ejecutar un algoritmo de agrupamiento para intentar detectar grupos de visitantes similares. Aquí vemos en la página 1.7, en esta imagen 1.7, la tarea de clustering o agrupamiento. Entonces tenemos un gráfico de feature 1 contra feature 2, propiedad 1 contra propiedad 2, predictor 1 contra predictor 2, y vemos que el algoritmo va a tratar de agrupar esos pares ordenados en clases. Entonces aquí tenemos un primer grupo, aquí tenemos un segundo, aquí tenemos un tercero, aquí tenemos un cuarto grupo. Eso lo llamamos agrupamiento o clustering. Y las características pueden incluir la edad del usuario, su región, sus intereses y la duración en sus sesiones. En ningún momento le dices al algoritmo a qué grupo pertenece un visitante. Encuentra esas conexiones sin tu ayuda. Por ejemplo, podría notar que el 40% de tus visitantes son adolescentes amantes de los cómics y que suelen leer tu blog después de clase, mientras que el 20% son adultos que disfrutan de la ciencia ficción y lo visitan los fines de semana. Si utilizas un algoritmo de agrupamiento jerárquico, también podrás subdividir cada grupo en grupos más pequeños. Esto puede ayudarte a orientar tus publicaciones para cada grupo. Y los algoritmos de visualización también son buenos ejemplos de aprendizaje no supervisado. Se les proporciona una gran cantidad de datos complejos y sin etiquetar, y generan una representación 2D o 3D de los datos que se pueden representar gráficamente y fácilmente. Aquí en esta gráfica 1.8, que le vamos a poner también con width de ancho igual a 800, para que le bajemos un poquitico el tamaño, y vemos que en esta vamos a ponerle por ahí 700, parece ser que va a ser como más apropiado 700, un gráfico bastante grande. Y miremos que esta es la figura. Eso es un ejemplo de un TSNE, visualización Heightened Semantic Cluster,
en el que algunas de las clases van a ser los cats o gatos, automóvil va a ser para las bolitas, truck o track para los asteriscos verdecitos, y los frog van a ser para los puntos verdes, y que aquí tenemos entonces el grupo de los frog, y los chips van a ser las X verdecitas. Los chips están por aquí, los chips, y los airplane van a ser los cuadrados azulitos. Entonces aquí están los airplane, el grupito, y los horse van a ser los rombos azules. Aquí tenemos como los horse por aquí. Entonces nos generó varias agrupaciones. Aquí tenemos, y para las bird, que son los triángulos azules, aquí entonces está el grupo de los bird. Y los dog van a ser triángulos invertidos, de color lila, que están como por acá. Y así, entonces, esa es como una forma de agrupamiento, y esos algoritmos intentan preservar la estructura al máximo. Por ejemplo, evitando que los clústeres separados en el espacio de entrada se superpongan en la visualización, para que se pueda comprender cómo se organizan los datos y tal vez identificar patrones inesperados. Una tarea relacionada con la reducción de dimensionalidad, cuyo objetivo es simplificar los datos sin perder demasiada información. Esas son otras de las tareas relacionadas con el clustering, que es la reducción de dimensionalidad. Y una forma de lograrlo es fusionar varias características correlacionadas en una sola. Por ejemplo, el kilometraje de un coche puede estar fuertemente correlacionado con su antigüedad, por lo que el algoritmo de reducción de dimensionalidad las fusionará en una sola característica que representa el desgaste del coche. Esto se denomina extracción de características. Y suele ser recomendable intentar reducir el número de dimensiones en los datos de entrenamiento mediante un algoritmo de reducción de dimensionalidad antes de introducirlo en otro algoritmo de aprendizaje automático, como el algoritmo de aprendizaje supervisado. Se ejecutará mucho más rápido, los datos ocuparán menos espacio en el disco y memoria, y en algunos casos incluso podrían tener un mejor rendimiento. Otra tarea importante no supervisada es la detección de anomalías. Por ejemplo, detectar transacciones inusuales con tarjetas de crédito para prevenir fraudes, detectar defectos de fabricación o eliminar automáticamente valores atípicos de un conjunto de datos antes de alimentarlo a otro algoritmo de aprendizaje. Durante el entrenamiento, el sistema muestra principalmente instancias normales, de modo que aprende a reconocerlas. Luego, al detectar una nueva instancia, puede determinar si parece normal o si probablemente se trata de una anomalía. Veamos aquí ya la figura 9, en la que graficamos un atributo future1 contra un atributo future2 o future2, y vemos que los datos están agrupados hacia el centro y la anomalía está lejana, o la nueva instancia anómala está, bueno, aquí tenemos la nueva instancia, y esa nueva instancia, en las instancias de entrenamiento, la nueva instancia, pues van a ver, será normal la nueva instancia que esté cerca al agrupamiento de los puntos, el agrupamiento que ellos van configurando, mientras que la nueva instancia que esté muy lejana será una manera de ver gráficamente la anomalía. Entonces tenemos aquí una nueva instancia que está verdecita porque está cerca a los demás puntos, y una anomalía porque es una nueva instancia, un punto que está muy lejos del agrupamiento de los datos o las instancias de entrenamiento normales. Esto es una forma de gráfica entonces de una detección, una tarea de detección de anomalías. Y las características pueden incluir la distancia desde el hogar, la hora del día, el día de la semana, el importe retirado, la categoría del comercio y la frecuencia de las transacciones. Una tarea muy similar es la detección de novedades. Su objetivo es detectar nuevas instancias que se ven diferentes a todas las instancias del conjunto de entrenamiento. Eso requiere un conjunto de entrenamiento muy limpio, sin ninguna instancia que se desee que el algoritmo detecte. Por ejemplo, si tienen miles de fotos de perros y el 1% de estas fotos representan chihuahuas,
Un algoritmo de detección de novedades no debería tratar las nuevas fotos de chihuahuas como novedades. Por otro lado, los algoritmos de detección de anomalías pueden considerar a otros perros tan raros y diferentes de otros perros que probablemente los clasificarían como anomalías, sin ofender a los chihuahuas. Finalmente, otra tarea común no supervisada es el aprendizaje de reglas de asociación, cuyo objetivo es analizar grandes cantidades de datos y descubrir relaciones interesantes entre atributos. Por ejemplo, supongamos que usted es dueño de un supermercado. Ejecutar una regla de asociación en sus registros de ventas podría revelar que quienes compran salsa barbacoa y papas fritas tienden a comprar bistec. Por lo tanto, podría ser conveniente colocar esos artículos cerca uno del otro. Ahora viene el aprendizaje semisupervisado. Dado que etiquetar datos suele ser lento y costoso, a menudo tendrán nuevas instancias sin etiquetar y pocas instancias etiquetadas. Algunos algoritmos pueden procesar datos parcialmente etiquetados. Eso se denomina aprendizaje semisupervisado. Algunos servicios de alojamiento de fotos como Google Fotos son buenos ejemplos de esto. Una vez que subes tus fotos familiares al servicio, este reconoce automáticamente que la misma persona A pertenece a las fotos 1, 5 y 11, mientras que otra persona B pertenece a las fotos 2, 5 y 7. Esta es la parte no supervisada del agrupamiento, del algoritmo de agrupamiento. Ahora solo necesitas que el sistema le indique quiénes son esas personas. Simplemente agrega una etiqueta por persona 3 y podrá nombrar a todos los que aparecen en cada foto, lo cual es útil para buscar fotos. La mayoría de los algoritmos de aprendizaje semisupervisado son combinaciones de algoritmos supervisados y no supervisados. Por ejemplo, se puede usar un algoritmo de agrupamiento para agrupar instancias similares y luego cada instancia sin etiquetar se puede etiquetar con la etiqueta más común en su grupo. Una vez etiquetado todo el conjunto de datos, es posible usar cualquier algoritmo de aprendizaje supervisado. Ahora vemos aprendizaje autosupervisado. Otro enfoque de aprendizaje automático implica generar un conjunto de datos completamente etiquetado a partir de uno completamente sin etiquetar. Una vez etiquetado todo el conjunto de datos, se puede utilizar cualquier algoritmo de aprendizaje supervisado. Este enfoque se denomina aprendizaje autosupervisado y, por ejemplo, si se tiene un gran conjunto de datos de imágenes sin etiquetar, se puede enmascarar aleatoriamente una pequeña parte de cada imagen y luego entrenar un modelo para recuperar la imagen original. Entonces aquí tenemos como un ejemplo de ese aprendizaje autosupervisado o self-supervised learning example, donde tenemos la entrada a la izquierda y el objetivo a la derecha. Entonces este sería el etiquetado, es porque está completada la imagen del gato y aquí está es enmascarada. Durante el entrenamiento, las imágenes enmascaradas se utilizan como entrada del modelo y las imágenes originales como etiquetas. El modelo resultante puede ser bastante útil en sí mismo, por ejemplo, para reparar imágenes dañadas o borrar objetos no deseados. Pero en la mayoría de los casos, un modelo entrenado mediante aprendizaje autosupervisado no es el objetivo final. Normalmente querrá ajustar y perfeccionar el modelo para una tarea ligeramente diferente, una que realmente le interese. Por ejemplo, supongamos que lo que realmente desea es tener un modelo de clasificación de mascotas. Dada la foto de cualquier mascota, le indicará a qué especie pertenece. Si tiene un gran conjunto de datos de fotos de mascotas sin etiquetar, puede comenzar entrenando un modelo de reparación de imágenes mediante aprendizaje autosupervisado. Una vez que funcione bien, deberá ser capaz de distinguir diferentes especies de mascotas. Cuando repare la imagen de un gato con la cara enmascarada, debe saber que no debe agregar la cara de un perro. Y suponiendo que la arquitectura de su modelo lo permita y la mayoría de las arquitecturas de redes neuronales lo permitan, es posible ajustar el modelo para que prediga las especies de mascotas en lugar de reparar imágenes. El paso final consiste en ajustar el modelo con un conjunto de datos etiquetado. El modelo ya sabe cómo son los gatos, perros y otras especies de mascotas, por lo que este paso solo es necesario para que el modelo pueda aprender la correspondencia entre las especies que ya conoce y las etiquetas que esperamos.
Transferir conocimiento de una tarea a otra se denomina aprendizaje por transferencia y es una técnica y es una de las técnicas más importantes del aprendizaje automático actual, especialmente cuando se utilizan redes neuronales profundas, es decir, redes neuronales compuestas por muchas capas de neuronas. Entonces, esta es la de transferencia de conocimiento de una tarea a otra. Y analizaremos esto en detalle en la parte 2 del libro de Guéron. Y como veremos en el capítulo 15, los modelos de lenguaje grandes o LLM se entrenan de forma muy similar, enmascarando palabras aleatorias en un corpus de texto enorme y entrenando el modelo para predecir las palabras que faltan. Este gran modelo preentrenado puede ajustarse para diversas aplicaciones, desde el análisis de sentimiento hasta los chatbots. Algunas personas consideran que el aprendizaje autosupervisado forma parte del aprendizaje no supervisado, ya que trabaja con conjuntos de datos sin etiquetas. Sin embargo, el aprendizaje autosupervisado utiliza etiquetas generadas durante el entrenamiento, por lo que en ese sentido se acerca más al aprendizaje supervisado. El término aprendizaje no supervisado se utiliza generalmente para tareas como la agrupación en clústeres, la reducción de dimensionalidad o la detección de anomalías, mientras que el aprendizaje autosupervisado se centra en las mismas tareas que el aprendizaje supervisado, principalmente la clasificación y la regresión. En resumen, es mejor tratar el aprendizaje autosupervisado como una categoría independiente. Ahora veamos el aprendizaje por refuerzo. El aprendizaje por refuerzo es un campo muy diferente. El sistema de aprendizaje llamado agente, en este contexto, puede observar el entorno, seleccionar y ejecutar acciones y obtener recompensas a cambio, o penalizaciones en forma de recompensas negativas, como se muestra en la figura. Entonces aquí tenemos que él elige entre ir hacia la derecha donde hay agua o hacia la izquierda donde hay en ese ambiente fuego. Y aquí entonces la gente debe decidir. Entonces él observa como primera instancia, luego selecciona una acción usando una política, Police, y obtiene 50 puntos si se equivoca y obtendrá un mejor puntaje si se acierta. Entonces la tercera es la acción para obtener un regalo o una penalización, regard or penalty. Y en el siguiente momento, avoid it actualiza la política para, ese es el paso de aprendizaje, itera hasta obtener una política óptima que le lleve a un mayor, como a maximizar sus retribuciones o premios. Luego debe aprender por sí mismo cuál es la mejor estrategia, llamada política, para obtener la mayor recompensa a lo largo del tiempo. Y una política define qué acción debe elegir el agente en una situación determinada. Por ejemplo, muchos robots implementan algoritmos de aprendizaje por refuerzo para aprender a caminar. El programa AlphaGo de DeepMind también es un buen ejemplo de aprendizaje por refuerzo. Fue noticia en mayo de 2017 cuando venció a Qi, el jugador número 1 del mundo en ese momento en la partida de Go. Aprendió su estrategia ganadora analizando millones de partidas y luego jugando muchas contra sí mismo. Cabe destacar que el aprendizaje se desactivó durante la partida contra el campeón. AlphaGo simplemente aplicaba la estrategia que había aprendido. Como se verá en la siguiente acción, eso se denomina aprendizaje fuera de línea. Entonces ahora veamos aprendizaje por lotes versus aprendizaje en línea. Otro criterio utilizado para clasificar los sistemas de aprendizaje automático es si el sistema puede aprender de forma incremental a partir de un flujo de datos entrante. Por ejemplo, los bosques aleatorios, véase el capítulo 6, solo se pueden entrenar desde cero con el conjunto de datos completo. Eso se denomina aprendizaje por lotes, mientras que otros modelos se pueden entrenar con un lote de datos a la vez, por ejemplo, mediante el descenso del gradiente. Veas el capítulo 4. Eso se denomina aprendizaje en línea. Y veamos ahora aprendizaje por lotes. El aprendizaje por lotes
el sistema debe entrenarse con todos los datos disponibles. Esto generalmente requiere mucho tiempo y recursos informáticos, por lo que suele realizarse sin conexión. Primero se entrena el sistema y se lanza a producción y funciona sin aprender más, simplemente aplica lo aprendido. Eso se denomina aprendizaje sin conexión. Desafortunadamente, el rendimiento del modelo tiende a deteriorarse lentamente con el tiempo, simplemente porque el mundo continúa evolucionando mientras que el modelo permanece inalterado. Este fenómeno a menudo se denomina deriva de datos o deterioro del modelo. La solución es reentrenar regularmente el modelo con datos actualizados. La frecuencia con la que se debe hacer esto depende del caso de uso. Si el modelo clasifica imágenes de gatos y perros, su rendimiento se deteriorará muy lentamente, pero si el modelo trabaja con sistemas que evolucionan rápidamente, por ejemplo, al realizar predicciones sobre el mercado financiero, es probable que se deteriore con bastante rapidez. Incluso un modelo entrenado para clasificar imágenes de gatos y perros puede necesitar ser reentrenado regularmente, no porque los gatos y los perros muten de la noche a la mañana, sino porque las cámaras cambian constantemente junto con los formatos de imágenes, la nitidez, el brillo y las proporciones de tamaño. Además, puede que el próximo año la gente adore razas diferentes o que decida vestir a sus mascotas con sombreros diminutos. ¿Quién sabe? Si desea que un sistema de aprendizaje por lotes detecte nuevos datos como un nuevo tipo de spam, necesita entrenar una nueva versión del sistema desde cero con el conjunto de datos completo, no solo los nuevos, sino también los antiguos, y luego reemplazar el modelo antiguo por el nuevo. Afortunadamente, todo el proceso de entrenamiento, evolución y lanzamiento de un sistema de aprendizaje automático se puede automatizar, como vimos en la figura 1.3, por lo que incluso un sistema de aprendizaje por lotes puede adaptarse al cambio. Simplemente actualice los datos y entrene una nueva versión del sistema desde cero tantas veces como sea necesario. Esta solución es sencilla y suele funcionar bien, pero entrenar con un conjunto completo de datos puede tomar muchas horas, por lo que normalmente solo se entrenaría un nuevo sistema cada 24 horas o incluso semanalmente. Si un sistema necesita adaptarse a datos que cambian rápidamente, por ejemplo, para predecir los precios de las acciones, necesita una solución más reactiva. Y además, entrenar con un modelo completo de datos requiere muchos recursos informáticos: CPU, espacio de memoria, espacio de disco, ES del disco, ES de la red. Y si tienes muchos datos y automatiza su sistema para entrenar desde cero a diario, acabará costando mucho dinero. Si la cantidad de datos es enorme y el sistema debe estar siempre actualizado, puede incluso resultar imposible utilizar el aprendizaje por lotes. Finalmente, si su sistema necesita aprender de forma autónoma y cuenta con recursos limitados, por ejemplo, una aplicación para smartphone o un rover en Marte, entonces transportar grandes cantidades de datos de entrenamiento y consumir muchos recursos para entrenar durante horas todos los días es un problema. Una mejor opción en todos estos escenarios es utilizar algoritmos capaces de aprender en forma incremental. Entonces, para eso hablaremos entonces del aprendizaje en línea. En el aprendizaje en línea, el sistema se entrena de forma incremental, alimentándolo con instancias de datos secuencialmente, ya sea individualmente o en pequeños grupos llamados mini lotes. Cada paso de aprendizaje es rápido y económico, por lo que el sistema puede aprender sobre los nuevos datos sobre la marcha a medida que llegan. Entonces aquí ya nos muestra un gráfico de cómo hacerlo. Aquí vamos para mejorar el tamaño. Aquí le ponemos a 800 y vemos de que el modelo entrena con los datos, es evaluado y si le va bien, pues es lanzado para correr y aprender con nuevos datos. Y en eso consiste entonces el aprendizaje en línea, un modelo que entrena y es lanzado en la misma producción y que continúa aprendiendo con nuevos datos que van llegando. El algoritmo en línea más común, con diferencia, es el descenso del gradiente, pero existen algunos otros.
El aprendizaje en línea es útil para sistemas que necesitan adaptarse a cambios con extrema rapidez, por ejemplo, para detectar nuevos patrones en el mercado de valores. También es una buena opción si se dispone de recursos informáticos limitados, por ejemplo, si el modelo se entrena en un dispositivo móvil. Y lo que es más importante, los algoritmos de aprendizaje en línea pueden utilizarse para entrenar modelos con grandes conjuntos de datos que no caben en la memoria de una sola máquina. Eso se denomina aprendizaje fuera del núcleo. Y el algoritmo carga parte de los datos, ejecuta un paso de entrenamiento con ellos y repite el proceso hasta que se haya ejecutado con todos los datos. Aquella en la figura 1.14 nos muestra muchos datos, lot of data, que van a ser divididos en pequeñas partes para ir entrenando en línea el modelo, evaluarlo y si le va bien pues lanzarlo y si no, analizar el error y estudiar de nuevo el problema. En eso consiste pues el aprendizaje en línea utilizando o manipulando grandes cantidades de datos. Un parámetro importante de los sistemas de aprendizaje en línea es la rapidez con la que deben adaptarse a los datos cambiantes. Eso se denomina tasa de aprendizaje. Ese parámetro importante de los sistemas de aprendizaje en línea que nos habla de la rapidez con la que debe adaptarse a los datos cambiantes. La tasa de aprendizaje, la rapidez con la que debe de adaptarse a los datos cambiantes. Si se establece una tasa de aprendizaje alta, el sistema se adaptará rápidamente a los nuevos datos, pero también tenderá a olvidar rápidamente los antiguos, y eso se denomina olvido catastrófico o interferencia catastrófica. No conviene que un filtro de spam marque solo los tipos de spam más recientes que se hayan mostrado. Por el contrario, si se establece una tasa de aprendizaje baja, el sistema tendrá mayor inercia, es decir, aprenderá más lentamente, pero también será menos sensible al ruido con los nuevos datos o a secuencias de puntos de datos no representativos, como valores atípicos. El aprendizaje fuera del núcleo suele realizarse sin conexión, es decir, no en un sistema en vivo, por lo que el aprendizaje en línea puede ser un nombre confuso. Considérenlo como aprendizaje incremental. Además, los mini lotes a menudo se denominan simplemente lotes, por lo que el aprendizaje por lotes también es un nombre confuso. Y aquí ya considérelo como aprender desde cero con un conjunto de datos completo. Un gran desafío del aprendizaje en línea es que si se introducen datos incorrectos en el sistema, su rendimiento disminuirá posiblemente rápidamente, dependiendo de la calidad de los datos y la velocidad de aprendizaje. Si se trata de un sistema en vivo, sus clientes lo notarán. Por ejemplo, los datos incorrectos podrán provenir de un error, un sensor defectuoso en robot o en alguien que intenta manipular el sistema, inundar un motor de búsqueda para intentar posicionarse bien en los resultados. Para reducir este riesgo es necesario supervisar el sistema de cerca y desactivar el aprendizaje rápidamente y posiblemente volver a un estado operativo anterior si se detecta una disminución en el rendimiento. También es recomendable supervisar los datos de entrada y seleccionar ante datos anormales, por ejemplo, utilizando un algoritmo de detección de anomalías que veremos en el capítulo 8 de Guerón. Y aprendizaje basado en instancias frente a aprendizaje basado en modelos. Otra forma de clasificar los sistemas de aprendizaje es según su generalización. Entonces, es ya una comparación entre el aprendizaje basado en instancias frente al aprendizaje basado en modelos, que es otra forma de clasificar los sistemas de aprendizaje automático según su nivel de generalización. Entonces, aprendizaje basado en instancias o aprendizaje basado en modelos. Y nos dice que la mayoría de las tareas de aprendizaje automático consisten en realizar predicciones. Eso significa que, dados varios ejemplos de entrenamiento, el sistema debe ser capaz de realizar buenas predicciones, generalizar ejemplos que nunca ha visto.
Contar con una buena medición de rendimiento de los datos de entrenamiento es bueno, pero insuficiente. El verdadero objetivo es obtener un buen rendimiento en nuevas instancias. Existen dos enfoques principales para la generalización: el aprendizaje basado en instancias y el aprendizaje basado en modelos. Entonces ya seguiremos en el próximo con aprendizaje basado en instancias para todo esto que estamos haciendo en cuanto a los tipos de modelos de Machine Learning, la clasificación de ellos. Muchas gracias.